Bienvenidos una vez más a Psycho Hacks. Y esta noche, los invito a seguir el rastro de un depredador que no solo arrebataba vidas, sino que también coleccionaba los ecos de sus últimos momentos. Prepárense para adentrarse en la mente retorcida de El coleccionista de susurros finales, una historia basada en hechos reales sobre un asesino en serie, la desesperada investigación para detenerlo, y el terror que sembró en una ciudad que creía estar a salvo. La ciudad de Oakhaven se enorgullecía de su tranquilidad, de sus calles arboladas y de su baja tasa de criminalidad. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave y los niños jugaban en los parques hasta el anochecer. Pero en el otoño de 1988, esa paz idílica se hizo añicos con la aparición de un nuevo tipo de monstruo, uno que no solo mataba, sino que parecía deleitarse en el terror psicológico de sus víctimas y de la propia comunidad. La primera víctima fue Sarah Palmer, una joven bibliotecaria de 28 años, conocida por su amabilidad y su amor por los libros. Fue encontrada en su pequeño apartamento una mañana de octubre por una compañera de trabajo preocupada por su ausencia. La escena era pulcra, casi quirúrgica. No había signos de entrada forzada. Sarah yacía en su cama, como si estuviera dormida, pero una inspección más cercana reveló la horrible verdad: había sido asfixiada con una almohada. No había señales de lucha, ni de robo. Solo un pequeño detalle que heló la sangre de los primeros oficiales en llegar. Sobre su mesita de noche, cuidadosamente colocada, había una pequeña grabadora de casetes de bolsillo, con una cinta dentro. El detective Frank Morrison, un veterano de la policía de Oakhaven con más canas que años de servicio activo, fue asignado al caso. Morrison era un hombre parco en palabras, de mirada cansada pero penetrante, con una reputación de ser implacable cuando se trataba de resolver un crimen. Su compañero era el joven y entusiasta detective Ben Carter, un guiño, quizás, a un personaje anterior, pero aquí en un rol diferente, recién transferido de una ciudad más grande, ansioso por demostrar su valía. Escucharon la cinta en la comisaría, en un silencio sepulcral. Lo que oyeron los dejó sin aliento. La cinta contenía los últimos momentos de Sarah Palmer. Su respiración agitada, sus súplicas ahogadas, y luego, el silencio. Pero también se oía otra voz, una voz masculina, tranquila, casi melódica, que le hablaba a Sarah, que parecía consolarla mientras la mataba. No temas, Sarah, pronto todo terminará, solo quiero escuchar, tu último susurro, es para mi colección. La voz del asesino era escalofriantemente calmada, desprovista de cualquier emoción aparente, lo que la hacía aún más aterradora. No había rabia, ni lujuria, solo una especie de interés clínico, casi como el de un entomólogo observando a un insecto. Dios mío, murmuró Carter, su rostro pálido. Este tipo está enfermo. Morrison no dijo nada, pero sus ojos se endurecieron. Sabía que se enfrentaban a un tipo de asesino que nunca antes había visto en Oakhaven. Un asesino que no solo mataba, sino que grababa la muerte de sus víctimas, coleccionando sus susurros finales. La investigación comenzó con la minuciosidad habitual. Interrogaron a los amigos, familiares y compañeros de trabajo de Sarah. Revisaron sus últimos movimientos, sus relaciones. Sarah era una joven querida, sin enemigos aparentes. Su vida parecía completamente normal hasta que se cruzó en el camino de aquel monstruo. La única pista tangible, además de la cinta, era la ausencia de entrada forzada. El asesino había entrado en el apartamento de Sarah sin violencia, lo que sugería que ella lo conocía, o que él era increíblemente hábil para ganar la confianza de sus víctimas o para entrar sin ser detectado. Pasaron las semanas, y el caso de Sarah Palmer comenzó a enfriarse. No había nuevas pistas, no había sospechosos claros. La ciudad de Oakhaven intentaba volver a la normalidad, aunque una sombra de miedo persistía. Hasta que, un mes después, ocurrió de nuevo. Esta vez la víctima fue Mark Jansen, un profesor de música de secundaria de unos 40 años, un hombre tranquilo y respetado en la comunidad. Fue encontrado en su casa, también asfixiado con una almohada. Y de nuevo, sobre su mesita de noche, una pequeña grabadora de casetes con una cinta. La voz del asesino era la misma, calmada, melódica, aterradora. Silencio,
Mark, la música de tu alma está a punto de alcanzar su nota final, un hermoso susurro para mi colección. El pánico se apoderó de Oakaben. Ya no era un incidente aislado. Había un asesino en serie suelto, un coleccionista de susurros, como lo bautizó la prensa local, que parecía elegir a sus víctimas al azar y que disfrutaba con su terror. La presión sobre el detective Morrison y su equipo aumentó exponencialmente. Se unieron al caso agentes del FBI, expertos en perfiles criminales, pero incluso ellos estaban desconcertados por la aparente falta de un patrón claro en la elección de las víctimas y por la escalofriante metodología del asesino. El perfilador del FBI, el Dr. Alastair Finch, de nuevo, el narrador juega con los nombres, creando una inquietante familiaridad para los oyentes, sugirió que el asesino probablemente era un individuo inteligente, meticuloso, con rasgos narcisistas y una necesidad de control absoluto. La grabación de los últimos momentos de sus víctimas era una forma de revivir su poder, de poseer sus almas de una manera macabra. Este hombre no mata por impulso, explicó el Dr. Finch en una de las reuniones del equipo. Cada asesinato es planeado, coreografiado. Disfruta del proceso, del miedo de sus víctimas. Y la grabación es su trofeo, su fetiche. Los detectives revisaron cada detalle de las vidas de Sarah Palmer y Mark Jansen, buscando cualquier conexión, por tenue que fuera. Descubrieron que ambos eran personas relativamente solitarias, con rutinas predecibles. Ambos vivían solos. Y ambos, en las semanas previas a su muerte, habían mencionado a amigos o familiares haber recibido extrañas llamadas telefónicas, llamadas silenciosas o con una música clásica inquietante de fondo. Esta pista de las llamadas telefónicas se convirtió en un nuevo foco de la investigación. Intentaron rastrear las llamadas, pero el asesino era astuto, usando cabinas telefónicas o líneas no rastreables. Mientras la investigación continuaba, el coleccionista de susurros volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue una anciana, Martha Henderson, sin relación con el oficial de la historia anterior, que vivía sola en una casa apartada a las afueras del pueblo. Mismo modus operandi, asfixia con almohada y una grabadora con una cinta en la mesita de noche. La voz en la cinta seguía siendo la misma, pero esta vez había un nuevo matiz en ella. Una especie de impaciencia, casi de aburrimiento. Oh, Marta, tu susurro es tan frágil, tan predecible. Necesito algo más, algo que me inspire de nuevo. Está evolucionando, dijo el Dr. Finch, después de escuchar la cinta. Está buscando nuevas emociones, nuevos desafíos. Y el hecho de que dejara el cuerpo de Marta en una zona más aislada sugiere que está ganando confianza o que está probando los límites de la policía. El pánico en Oakaben se convirtió en histeria. Se organizaron patrullas vecinales, la gente instaló nuevas cerraduras y alarmas, y nadie se atrevía a salir solo por la noche. La ciudad, antes un remanso de paz, ahora vivía bajo el terror constante de un depredador invisible y despiadado. El detective Morrison se sentía cada vez más frustrado. Las pistas eran escasas, el asesino parecía estar siempre un paso por delante. La presión de sus superiores y de la comunidad era inmensa. Y las cintas lo atormentaban. Escuchar los últimos momentos de esas personas inocentes, la voz fría y calculadora del asesino, era algo que se le metía bajo la piel y no lo dejaba dormir por las noches. Ben Carter, su joven compañero, también estaba afectado. La brutalidad de los crímenes y la aparente impunidad del asesino lo estaban consumiendo. Pero también sentía una creciente determinación por atraparlo, por llevar un poco de paz a las familias de las víctimas y a la ciudad aterrorizada. Decidieron volver a revisar la escena del primer crimen, el apartamento de Sarah Palmer. Quizás habían pasado algo por alto, algún detalle insignificante que pudiera ser la clave. Pasaron horas en el pequeño apartamento, ahora frío y silencioso, impregnado del eco de la tragedia. Revisaron cada rincón, cada objeto. Y fue Carter quien encontró algo. Detrás de un viejo radiador, cubierto de polvo, había un pequeño cuaderno de notas. No pertenecía a Sarah, la caligrafía era diferente, masculina, meticulosa. Parecía ser una especie de diario o registro. Lo abrieron con manos temblorosas.
Las primeras páginas contenían observaciones aparentemente inocuas sobre el clima, sobre los pájaros en el parque, sobre la gente que pasaba por la calle. Pero a medida que avanzaban, el tono se volvía más oscuro, más perturbador. El autor del cuaderno describía una creciente fascinación por la fragilidad de la vida, por la belleza del último aliento, por la música del miedo. Hablaba de observar a la gente, de seguirlos, de imaginar sus susurros finales. Y luego, encontraron una entrada que les heló la sangre. S.P. La bibliotecaria. Tan tranquila, tan absorta en sus libros. Su susurro será como el roce de las páginas de un volumen antiguo. Será exquisito. S.P. Sarah Palmer. Habían encontrado el diario del asesino. O al menos, una parte de él. Corrieron a la comisaría y comenzaron a analizar el cuaderno con el Dr. Finch y los otros expertos. El cuaderno revelaba una mente altamente inteligente, organizada, pero profundamente perturbada. El autor mostraba un desprecio por la vida humana y una obsesión por la muerte, no como un acto de violencia, sino como una especie de obra de arte macabra. Había más entradas, algunas con iniciales que no podían identificar de inmediato, otras con descripciones de posibles futuras víctimas, de sus rutinas, de sus vulnerabilidades. Y había referencias a la colección, a la necesidad de completarla, de encontrar el susurro perfecto. Este tipo no es solo un asesino en serie, dijo el Dr. Finch, con gravedad. Es un esteta de la muerte. Un artista del horror. Y este cuaderno es su manifiesto. Pero lo más importante que encontraron en el cuaderno fue una serie de referencias a un lugar específico, un viejo teatro abandonado en las afueras de Oak Haven, el Teatro Orpheum. El autor del cuaderno describía el teatro con una fascinación casi reverencial, hablando de su acústica perfecta para los susurros, de sus sombras acogedoras, de su escenario ideal para el acto final. Tiene que ser su guarida, dijo Morrison, con una nueva urgencia en su voz. El lugar donde guarda sus trofeos. Donde planea sus próximos movimientos. Decidieron organizar una redada en el Teatro Orpheum esa misma noche. Sabían que era arriesgado. Si el asesino estaba allí, podría estar preparado. Pero no podían esperar más. Cada día que pasaba, otra vida inocente estaba en peligro. El Teatro Orpheum era una estructura decrépita y fantasmal que había estado cerrada durante más de 20 años. Sus ventanas estaban tapiadas, su fachada cubierta de grafitis y de su interior emanaba un olor a humedad y a abandono. Morrison, Carter y un equipo de oficiales armados rodearon el teatro en silencio, bajo la oscuridad de la noche. Entraron por una puerta trasera que habían logrado forzar. El interior del teatro era un laberinto de pasillos oscuros, camerinos polvorientos y telones rasgados. El aire era pesado, cargado de una tensión palpable. Cada crujido, cada sombra, los hacía sobresaltarse. Llegaron al escenario principal. Estaba vacío, iluminado solo por la luz pálida de la luna que se filtraba por un agujero en el techo. Pero en el centro del escenario había una sola silla. Y sobre la silla, una grabadora de casetes, idéntica a las que habían encontrado en las escenas del crimen. Y junto a la grabadora, una nota escrita con la misma caligrafía meticulosa del cuaderno. Bienvenidos a mi humilde morada, detectives. Veo que han encontrado mi pequeño diario. Admiro su perspicacia. Pero el juego apenas ha comenzado. Si quieren encontrarme, tendrán que seguir la música de los susurros. La función está a punto de empezar. Y el protagonista podría ser uno de ustedes. Un escalofrío recorrió a Morrison. Esto era una trampa. El asesino los estaba esperando. Estaba jugando con ellos. De repente, las luces del teatro se encendieron, cegándolos momentáneamente. Y desde los altavoces del escenario, comenzó a sonar una música clásica, una melodía inquietante y disonante que parecía llenar cada rincón del teatro. Y luego, escucharon su voz. La misma voz calmada, melódica y aterradora de las cintas. Buenas noches, caballeros. Y bienvenida, si hay alguna dama presente. Espero que estén disfrutando de la función. He preparado un acto especial para ustedes esta noche.
Un acto que involucra una elección. Las luces del escenario se enfocaron en un punto específico, en uno de los palcos superiores. Y allí, sentado en una butaca de terciopelo raído, estaba él. El coleccionista de susurros. No podían ver su rostro con claridad debido a la distancia y a las sombras, pero podían distinguir su silueta, un hombre de complexión media, vestido con ropas oscuras y elegantes. Y en su mano, sostenía algo que brillaba a la luz. Un bisturí. Verán, continuó la voz del asesino, resonando por todo el teatro. He estado observándolos durante mucho tiempo. Y he llegado a admirar su dedicación. Su tenacidad. Pero todo juego tiene un final. Y este requiere un sacrificio. Las luces del escenario cambiaron, iluminando ahora a uno de los oficiales del equipo de Morrison, que había quedado rezagado en la entrada del teatro. El oficial estaba inmóvil, con los ojos desorbitados por el terror. Y detrás de él, emergiendo de las sombras, apareció otra figura, un cómplice del asesino, que le colocó un cuchillo en la garganta. La elección es simple, Detective Morrison, dijo la voz del coleccionista. Usted o él. Uno de ustedes me proporcionará el susurro final para mi colección esta noche. Y el otro vivirá para contar la historia. O para convertirse en el próximo protagonista. Tic-tac, detective. El tiempo corre. Y la música se está volviendo más intensa. Morrison se quedó paralizado. El asesino no solo era un monstruo sádico, sino también un manipulador brillante, un director de orquesta del terror. Los había llevado a su terreno, los había atrapado en su macabro juego, y ahora tenía que tomar una decisión imposible. Una decisión que lo atormentaría por el resto de sus días, sin importar cuál fuera. La penumbra del Teatro Orpheum se había convertido en el escenario de una pesadilla de la que no parecía haber escapatoria. El ultimátum del coleccionista de susurros resonó en el Teatro Orpheum, helando la sangre de todos los presentes. El detective Morrison miró al oficial atrapado, el joven O'Malley, cuyo rostro era una máscara de terror puro. Luego miró al coleccionista en el palco, una silueta oscura que irradiaba una calma siniestra. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo estirándose en una agonía de indecisión. ¿Qué clase de monstruo eres?, gritó Carter, su voz rompiendo el tenso silencio. La risa melódica del coleccionista llenó el teatro. Oh, Detective Carter, el monstruo es simplemente una perspectiva. Para algunos, soy un artista. Un curador de los momentos más íntimos y trascendentales de la existencia humana. El último susurro es la esencia misma del alma despidiéndose de este plano. ¿No es eso, hermoso? ¿Estás loco?, exclamó Morrison, su mente trabajando a toda prisa, buscando una salida, una debilidad en el plan del asesino. La locura, como la belleza, está en el ojo del observador, detective, replicó el coleccionista. Pero estamos perdiendo un tiempo precioso. La elección. Usted o el joven oficial O'Malley. ¿Quién tendrá el honor de completar mi colección esta noche? Morrison sabía que no podía permitirse sacrificar a O'Malley. Era su responsabilidad, su equipo. Pero la idea de ofrecerse a sí mismo, de convertirse en otro trofeo para este psicópata, le revolvía el estómago. Necesitaba ganar tiempo, encontrar una manera de cambiar las tornas. ¿Y qué pasa si no elijo?, preguntó Morrison, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Oh, pero siempre hay una elección, detective, dijo el coleccionista, su tono volviéndose ligeramente más impaciente. Si usted no elige, entonces yo elegiré por usted. Y créame, mi elección será mucho más entretenida. Quizás, ambos. O quizás, sus otros compañeros aquí presentes. Tengo suficiente cinta virgen para todos. Los otros oficiales en el teatro se tensaron, sus manos aferrando sus armas, pero sabían que estaban en una posición vulnerable. El cómplice del coleccionista seguía sosteniendo el cuchillo en la garganta de O'Malley, y el propio coleccionista, aunque distante en el palco, parecía tener el control total de la situación. Hablemos, dijo Morrison, intentando ganar tiempo. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que realmente buscas?
El coleccionista pareció considerar la pregunta por un momento. Busco la perfección, detective. El susurro perfecto. Cada alma tiene una melodía única en su último aliento. Algunas son disonantes, llenas de miedo y rabia. Otras son sorprendentemente serenas, casi resignadas. He estado buscando una nota específica. Una vibración que resuene con mi propia sensibilidad artística. ¿Y crees que la encontrarás matando a gente inocente? ¿Inocente? El coleccionista soltó una risita. Nadie es verdaderamente inocente, detective. Todos llevamos nuestras pequeñas sombras, nuestros pequeños secretos. Yo solo ayudo a que salgan a la luz en el momento final. Soy un catalizador de la verdad última. Mientras el coleccionista hablaba, Morrison intentaba hacer señales discretas a Carter y a los otros oficiales. Necesitaban crear una distracción, encontrar una oportunidad para actuar. Sabía que el coleccionista probablemente tenía el teatro lleno de trampas o vigilado, pero no podían quedarse de brazos cruzados. Carter, entendiendo la intención de Morrison, comenzó a moverse lentamente hacia un lado del escenario, como si estuviera buscando una mejor posición. Los otros oficiales hicieron lo mismo, dispersándose sutilmente. El coleccionista pareció notar el movimiento. Veo que están inquietos, caballeros. Quizás la presión de la elección los está afectando. Permítanme ayudarles a decidir. De repente, las luces del teatro se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. Solo la luz de emergencia de la salida, débil y rojiza, ofrecía un vago punto de referencia. Hubo un grito ahogado, el de O'Malley, seguido de un sonido de forcejeo y un golpe sordo. «O'Malley», gritó Morrison, encendiendo su linterna y barriendo la oscuridad. Cuando la luz de su linterna encontró la entrada del teatro, O'Malley ya no estaba allí. El cómplice del coleccionista también había desaparecido. Parece que la elección se ha vuelto un poco más complicada, detective, susurró la voz del coleccionista desde algún lugar en la oscuridad, ahora sonando como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Ahora tienen que encontrar a su amigo. Y a mí. Escondites y buscadores en mi escenario favorito. ¿No es emocionante? La música clásica inquietante volvió a sonar, esta vez más fuerte, más disonante, mezclada con susurros y risas heladas que parecían emanar de las propias paredes del teatro. «Maldito», rugió Morrison. «Esto es un juego para ti. La vida misma es un juego, detective. Yo solo he subido un poco la apuesta». Morrison y su equipo estaban ahora en una situación aún más peligrosa. Atrapados en un teatro oscuro y laberíntico, con un asesino en serie y su cómplice acechándolos, y uno de los suyos secuestrado. «Tenemos que separarnos», dijo Morrison, tomando una decisión rápida. «Cubran más terreno. Carter, tú ven conmigo. Los demás, formen parejas, revisen los camerinos, los pasillos traseros. Mantengan la comunicación por radio. Y tengan cuidado. Este tipo es listo y conoce este lugar como la palma de su mano». Comenzó una tensa búsqueda a través del teatro Orpheum. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada crujido de la madera vieja los hacía sobresaltarse. La música y los susurros del coleccionista eran una tortura psicológica constante, diseñados para desorientarlos y aumentar su miedo. Morrison y Carter se dirigieron hacia la zona de los palcos, donde habían visto por última vez al coleccionista. Subieron por unas escaleras oscuras y polvorientas, sus linternas barriendo la penumbra. Encontraron el palco donde había estado el asesino. Estaba vacío, pero sobre la butaca de terciopelo raído, había otra grabadora de casetes. Y una nueva nota: «Se están acercando, detective. Pero, ¿están buscando en el lugar correcto? A veces, el tesoro más grande está escondido a simple vista. O quizás, bajo sus propios pies». «Bajo nuestros pies», repitió Carter, confundido. Morrison miró alrededor del palco. No había nada fuera de lo común. Pero entonces, notó una alfombra desgastada en el suelo. Con un presentimiento, la levantó. Debajo, había una trampilla de madera, apenas visible. Con esfuerzo, lograron abrirla.
reveló una escalera estrecha y empinada que descendía a la oscuridad. Un olor a humedad y a algo más, un olor dulzón y metálico que Morrison reconoció de las escenas del crimen, emanaba de la abertura. «Tiene que estar ahí abajo», dijo Morrison, su voz tensa. O'Malley, y quizás sus otros trofeos, descendieron con cautela, sus linternas iluminando un pasadizo subterráneo que parecía correr por debajo del escenario principal del teatro. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho, y el aire era frío y viciado. El pasadizo los llevó a una serie de pequeñas habitaciones abovedadas que parecían haber sido antiguamente almacenes o quizás incluso mazmorras, dada la antigüedad del teatro. En una de ellas, encontraron una escena que los horrorizó. Había varias mesas de metal, como las de una morgue. Y sobre ellas, cubiertos por sábanas blancas, había varios bultos con forma humana. Con manos temblorosas, Morrison levantó una de las sábanas. Era el cuerpo de una mujer, pálida y sin vida, con la misma expresión de terror congelada en su rostro que las otras víctimas. Pero no era O'Malley. «Dios mío», susurró Carter. «Hay más. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo». Encontraron otros 3 cuerpos en esa habitación, todos en diferentes estados de descomposición, todos con la misma causa de muerte, asfixia. Y junto a cada uno, una pequeña grabadora de casetes. El coleccionista no solo había matado a Sarah Palmer, Mark Jansen y Martha Henderson. Había habido otros antes, víctimas desconocidas, cuyos susurros finales también formaban parte de su macabra colección. Pero O'Malley no estaba allí. «Tiene que estar más adelante», dijo Morrison, su rostro sombrío. Continuaron por el pasadizo, que se volvía cada vez más estrecho y opresivo. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro oxidado, cerrada con un pesado candado. «Aquí tiene que ser», dijo Morrison. Usaron una barra de metal que encontraron para forzar el candado. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una habitación más grande, iluminada por la luz parpadeante de unas pocas velas. Y allí, en el centro de la habitación, atado a una silla, estaba el oficial O'Malley. Estaba amordazado, pero vivo, sus ojos desorbitados por el terror. Y junto a él, de pie, con el bisturí en la mano y una sonrisa demente en su rostro ahora claramente visible, estaba el coleccionista de susurros. Era un hombre de mediana edad, de aspecto anodino, casi insignificante. Cabello ralo, gafas de montura fina, una complexión delgada. El tipo de persona que pasaría desapercibida en una multitud. Pero sus ojos brillaban con una inteligencia fría y una crueldad insondable. «Vaya, vaya, detectives», dijo el coleccionista, su voz ahora sin el filtro de los altavoces, pero igual de calmada y aterradora. «Han llegado justo a tiempo para el gran final». El oficial O'Malley estaba a punto de donar su último susurro a la causa. «Suéltalo, maldito», rugió Morrison, levantando su arma. El coleccionista soltó una risita. «Oh, detective, ¿de verdad cree que puede detenerme con eso? Este es mi escenario. Mis reglas». Hizo un gesto, y de las sombras detrás de él, emergió su cómplice. Era un hombre corpulento y de aspecto brutal, armado con un trozo de tubería de plomo. «Ustedes 2 contra nosotros 2», dijo el coleccionista. «Y yo tengo al rehén. No me parece una situación muy favorable para ustedes». «¿Quién eres?», preguntó Carter. «¿Por qué haces esto? ¿Mi nombre?». El coleccionista pareció considerarlo. «Digamos que soy un apreciador del arte efímero. Un coleccionista de momentos irrepetibles. Y en cuanto al por qué, porque puedo. Porque el mundo está lleno de ruido, de banalidad. Yo busco la pureza, la esencia. Y no hay nada más puro que el último susurro de un alma al borde del abismo». La lucha parecía inevitable. Morrison sabía que no podían permitirse un tiroteo en ese espacio reducido, con O'Malley en medio. Tenían que encontrar otra manera. Fue entonces cuando notó algo en la pared detrás del coleccionista. Una serie de palancas y cables que parecían controlar algún tipo de maquinaria antigua. Quizás el telón de acero del escenario o alguna trampa olvidada del viejo teatro. Hizo una señal discreta a Carter, indicándole que creara una distracción. Carter,
entendiendo, comenzó a hablarle al coleccionista, tratando de mantener su atención. ¿Y qué piensas hacer después de esto? ¿Seguir coleccionando susurros hasta que no quede nadie? ¿O, siempre hay más material para mi colección, Detective Carter?, respondió el coleccionista, su atención desviada momentáneamente. La fuente de la desesperación humana es inagotable. Mientras Carter hablaba, Morrison se movió sigilosamente hacia las palancas. No sabía qué hacían, pero esperaba que fuera algo útil. Con un movimiento rápido, tiró de una de las palancas más grandes. Hubo un chirrido metálico ensordecedor desde arriba, seguido de un ruido de cadenas y poleas. Y luego, una sección del techo directamente sobre el coleccionista y su cómplice comenzó a descender. Era una vieja plataforma de luces, pesada y oxidada, que se había desprendido parcialmente de sus soportes. El coleccionista y su cómplice miraron hacia arriba, sorprendidos. Intentaron apartarse, pero era demasiado tarde. La plataforma de luces cayó con un estruendo, aplastándolos contra el suelo de piedra. Un silencio repentino llenó la habitación, roto solo por el goteo del agua y la respiración agitada de Morrison y Carter. Corrieron hacia O'Malley y lo desataron. El joven oficial estaba en shock, pero ileso. Se acercaron con cautela a los cuerpos aplastados bajo la plataforma de luces. El cómplice estaba claramente muerto. Pero el coleccionista aún respiraba, aunque débilmente. Morrison se arrodilló a su lado. El rostro del asesino estaba cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos, aunque nublados por el dolor, aún conservaban un brillo de desafío. Parece que el último susurro será el mío. Jadeó el coleccionista, una sonrisa macabra dibujándose en sus labios. Y luego, con un último estertor, murió. Morrison se quedó observándolo por un momento, una mezcla de alivio y una profunda tristeza invadiéndolo. Habían atrapado al monstruo, habían detenido la matanza. Pero a un costo terrible. Y las cintas, los susurros finales de sus víctimas, seguirían resonando en sus pesadillas por mucho tiempo. Salieron de la habitación subterránea y del Teatro Orpheum, dejando atrás el escenario de la pesadilla. La luz del amanecer nunca les había parecido tan brillante, tan llena de promesas. El caso del coleccionista de susurros finales se cerró. Pero la sombra que había proyectado sobre Oakhaven tardaría mucho en disiparse. Y para el detective Frank Morrison, la música del silencio nunca volvería a ser la misma. Siempre estaría teñida por el eco de los susurros, por el recuerdo de un hombre que había encontrado arte en la muerte y que había convertido un tranquilo pueblo en el escenario de su macabra colección. La investigación oficial reveló que el coleccionista era un antiguo empleado del teatro, un técnico de sonido solitario y resentido que había desarrollado una obsesión por la acústica y la grabación. Su cómplice era un exconvicto al que había manipulado y controlado. En las habitaciones subterráneas encontraron docenas de cintas de casete, cada una etiquetada con las iniciales de una víctima y la fecha de su adquisición. La verdadera magnitud de sus crímenes nunca se conocería del todo. Oakhaven intentó olvidar. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba entre los edificios abandonados del centro, algunos juraban escuchar una música clásica inquietante y el susurro de una voz melódica, buscando nuevas adiciones para una colección que, quizás, nunca estaría realmente completa. Porque el mal, a veces, deja ecos que el tiempo no puede borrar. Los meses que siguieron a la muerte del coleccionista de susurros y la clausura definitiva del Teatro Orpheum fueron, para Oakhaven, un lento y doloroso proceso de sanación. Las luces volvieron a encenderse en las calles por la noche, los niños regresaron a los parques y la gente intentó, con todas sus fuerzas, borrar el recuerdo del terror que los había atenazado. Pero las cicatrices eran profundas y la sombra del coleccionista, aunque aparentemente desvanecida, seguía proyectándose sobre la psique colectiva del pueblo. Para el detective Frank Morrison, la vida no volvió a ser la misma. Aunque había sido aclamado como un héroe por haber detenido al asesino, el peso de las víctimas, de los susurros grabados en aquellas cintas infernales, lo perseguía. Se retiró del cuerpo de policía poco después, buscando una paz que se le escapaba.
Se mudó a una pequeña cabaña junto al lago, no el lago negro de la otra historia, sino uno más tranquilo, donde intentaba encontrar consuelo en la pesca y la soledad. Pero incluso allí, el silencio de la naturaleza a veces le parecía cargado de ecos ominosos. Ben Carter, el joven detective, fue ascendido y transferido a una unidad de crímenes mayores en la capital del estado. La experiencia en Oak Haven lo había endurecido, pero también lo había vuelto más cínico, más consciente de la oscuridad que puede anidar en los lugares más insospechados y en las mentes más aparentemente anodinas. A menudo se preguntaba si realmente habían atrapado a todos los responsables, si el cómplice era el único que ayudaba al coleccionista o si había una red más amplia, una audiencia secreta para aquellas macabras obras de arte. El oficial O'Malley, tras una larga baja por estrés postraumático, finalmente abandonó la policía. El recuerdo de haber estado a merced del coleccionista, de haber escuchado su voz melódica y sus promesas de un hermoso susurro final, era una herida que nunca cicatrizaría del todo. El Teatro Orpheum fue demolido. Nadie quería que aquel edificio, impregnado de tanto horror, siguiera en pie como un monumento a la locura del coleccionista. En su lugar, se construyó un pequeño parque conmemorativo, un intento de traer luz y vida a un lugar que había sido escenario de tanta oscuridad. Pero el mal, como bien sabía Morrison, rara vez se erradica por completo. A veces, solo se transforma, o deja tras de sí semillas venenosas que pueden germinar en el futuro. Pasaron 5 años. Oak Haven había recuperado gran parte de su antigua tranquilidad. La historia del coleccionista de susurros se había convertido en una leyenda urbana más, contada en voz baja por los adolescentes para asustarse mutuamente. La mayoría de la gente quería olvidar, hasta que ocurrió de nuevo. Una joven estudiante universitaria, nueva en la ciudad, fue encontrada muerta en su apartamento alquilado, asfixiada con una almohada. Y sobre su mesita de noche, una pequeña grabadora de casetes de bolsillo, con una cinta dentro. La noticia cayó como una bomba sobre Oak Haven y sobre el departamento de policía. El modus operandi era idéntico al del coleccionista de susurros. El pánico, que había estado latente durante años, resurgió con una fuerza devastadora. El nuevo jefe de policía de Oak Haven, un hombre llamado Capitán Davis, que había llegado al pueblo después de los crímenes originales, se encontró ante una situación imposible. La comunidad estaba aterrorizada, exigiendo respuestas, y la sombra del coleccionista original se cernía sobre toda la investigación. Davis, a regañadientes, decidió contactar a Frank Morrison. Sabía de su reputación, de su implicación en el caso original. Quizás el viejo detective retirado podría ofrecer alguna perspectiva, alguna ayuda. Morrison, al principio, se negó. No quería volver a remover aquel infierno. Pero la idea de que otro monstruo estuviera usando los mismos métodos, profanando la memoria de las víctimas originales, lo consumía. Finalmente, aceptó reunirse con Davis, aunque solo como consultor no oficial. Escucharon la nueva cinta. La voz era diferente a la del coleccionista original. Era más joven, menos melódica, más imitativa. Como si alguien estuviera tratando de emular el estilo del primer asesino, pero sin su escalofriante calma y su desapego artístico. Tu miedo es una ofrenda al maestro. Su legado continúa en mis manos. Tu susurro se unirá al coro, decía la nueva voz, con un tono que intentaba ser amenazante pero que sonaba forzado, casi teatral. Es un imitador, dijo Morrison, después de escuchar la cinta. Un copycat. Alguien que conoció el caso original, que quizás admiraba al coleccionista y que ahora está tratando de recrear sus obras. Pero, ¿cómo supo los detalles?, preguntó Davis. Muchos de los aspectos más macabros del caso original, como las grabaciones, nunca se hicieron públicos por completo. Alguien tuvo acceso a los archivos del caso, sugirió Carter, que había viajado desde la capital en cuanto se enteró del nuevo asesinato, ofreciendo su ayuda extraoficial a Morrison. O alguien que estuvo muy cerca de la investigación original. Comenzaron a investigar a posibles sospechosos. ¿Algún antiguo oficial descontento? ¿Algún periodista que hubiera cubierto el caso y se hubiera obsesionado? O quizás
Alguien que hubiera estado dentro del Teatro Orpheum aquella noche fatídica y que hubiera escapado sin ser detectado. La idea de un segundo cómplice, uno que el coleccionista original nunca hubiera mencionado, comenzó a tomar forma en la mente de Morrison. Recordó la complejidad del juego en el teatro, la forma en que el asesino parecía anticipar sus movimientos. ¿Podría haber tenido más ayuda de la que pensaban? Mientras investigaban, ocurrió un segundo asesinato, con el mismo modus operandi. Esta vez, la víctima era un hombre de negocios de mediana edad. Y la cinta, de nuevo, con la voz imitativa, ahora más confiada, más arrogante. El pánico en Oak Haven alcanzó niveles críticos. La gente recordaba el terror del coleccionista original y la idea de que un nuevo monstruo, o quizás el mismo, hubiera regresado, era insoportable. Morrison y Carter se sumergieron en los archivos del caso original, buscando cualquier detalle que hubieran pasado por alto, cualquier conexión que pudiera llevarlos al imitador. Revisaron las listas de personal del teatro, los informes de los oficiales que participaron en la redada, los testimonios de los vecinos. Fue Carter quien encontró una pista. En una de las fotografías de la escena del crimen en el Teatro Orpheum, tomada después de que el coleccionista y su cómplice fueran abatidos, se veía algo en el fondo, entre las sombras de uno de los pasillos traseros. Una figura borrosa, apenas perceptible, que parecía estar observando la escena desde la distancia. La figura era demasiado pequeña para ser un adulto. Parecía un adolescente. ¿Quién es este?, preguntó Carter, ampliando la imagen. Morrison la examinó con atención. No lo reconoció. Ninguno de los informes mencionaba la presencia de un menor en el teatro aquella noche. Comenzaron a investigar si alguno de los empleados del teatro en la época del coleccionista original tenía hijos adolescentes o si algún joven había estado merodeando por el lugar. Descubrieron que uno de los tramoyistas del Orpheum, un hombre solitario y alcohólico que había muerto unos años después de los crímenes, tenía un hijo adolescente, un joven llamado Isen, que a menudo lo acompañaba al teatro. Isen era descrito como un chico callado, inteligente, pero con una fascinación por lo macabro y una tendencia a aislarse. Después de la muerte de su padre, había desaparecido de Oak Haven y nadie sabía qué había sido de él. ¿Podría ser él?, se preguntó Morrison. Un joven que presenció los horrores del teatro, que quizás incluso conoció al coleccionista y que ahora, años después, está recreando sus crímenes, era una teoría plausible. La edad de Isen en ese entonces, unos 15 o 16 años, encajaría con la posibilidad de que hubiera estado presente sin ser detectado. Y la fascinación por lo macabro podría haberse convertido en una obsesión, en una imitación. Intentaron rastrear a Isen, pero no fue fácil. Había cambiado de nombre varias veces, moviéndose de ciudad en ciudad, sin dejar un rastro claro. Pero finalmente, a través de viejos registros escolares y contactos en otras agencias, lograron encontrar una posible dirección actual en una ciudad vecina. Morrison y Carter, acompañados por el capitán Davis y un par de sus hombres, se dirigieron a la dirección. Era un pequeño apartamento en un edificio anodino. No hubo respuesta cuando llamaron a la puerta. Decidieron entrar por la fuerza. El apartamento estaba oscuro y desordenado. Libros sobre criminología, asesinos en serie y psicología forense estaban apilados por todas partes. Y en las paredes había recortes de periódicos sobre el caso original del coleccionista de susurros y fotografías de las víctimas. Pero lo más escalofriante lo encontraron en una pequeña habitación trasera, que parecía haber sido convertida en una especie de santuario. Había un pequeño altar, con una fotografía del coleccionista original en el centro. Y alrededor, docenas de pequeñas grabadoras de casetes, algunas con etiquetas con nombres que no reconocieron, otras vacías, esperando ser llenadas. Y sobre una mesa, había un cuaderno de notas, idéntico al que habían encontrado en el apartamento de Sarah Palmer años atrás. En él, con una caligrafía que intentaba imitar la del coleccionista original, pero que era claramente diferente, había descripciones detalladas de los dos nuevos asesinatos y planes para futuras adquisiciones. Isen, o como se llamara ahora, no estaba allí. Pero habían encontrado la guarida del imitador. Y la prueba de su culpabilidad.
se emitió una orden de búsqueda y captura a nivel estatal. Y unos días después, Eason fue arrestado en una estación de autobuses, intentando huir de la ciudad. En el interrogatorio, Eason confesó. Contó cómo, siendo un adolescente, se había sentido fascinado por el coleccionista de susurros, a quien había llegado a conocer brevemente mientras su padre trabajaba en el teatro. El coleccionista lo había visto como una especie de aprendiz, alguien con quien compartir sus secretos artísticos. Eason había estado en el teatro la noche de la redada, oculto en las sombras, y había presenciado la muerte de su maestro. Durante años, había vivido con esa obsesión, estudiando los métodos del coleccionista, coleccionando información sobre el caso. Y finalmente, había decidido que era hora de continuar su legado, de convertirse en el nuevo coleccionista. Él era un artista, dijo Eason, sus ojos brillando con una luz fanática. Yo solo quería honrar su memoria, completar su obra. El caso del imitador se resolvió. Eason fue condenado y encerrado. Y Oakham, una vez más, intentó respirar aliviada, pero para Frank Morrison, el silencio nunca volvió a ser completo. Sabía que, aunque habían atrapado al imitador, la sombra del coleccionista original, la idea de que alguien pudiera encontrar belleza en el horror, de que la maldad pudiera ser tan metódica y tan artística, era algo que lo perseguiría para siempre. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba de una manera particular, se preguntaba si realmente habían sido solo dos los que habían estado en el Teatro Orpheum aquella noche. Si no habría otros aprendices, otras semillas de oscuridad, esperando pacientemente su momento para germinar, para romper el silencio con nuevos susurros finales. Porque el legado del coleccionista, como el de cualquier gran artista del mal, tenía el potencial de inspirar a otros, de crear nuevos monstruos a su imagen y semejanza. Y esa era quizás la verdad más aterradora de todas. La colección, en cierto modo, nunca estaría verdaderamente completa mientras existiera la capacidad humana para la crueldad y la fascinación por el abismo. La captura de Eason, el imitador, trajo un alivio superficial a Oakham, pero para Frank Morrison y Ben Carter, el caso estaba lejos de cerrarse. Las palabras de Eason sobre ser un aprendiz, sobre honrar la memoria del maestro, habían sembrado una duda inquietante. ¿Había sido el coleccionista original realmente un lobo solitario, o había cultivado una red, por pequeña que fuera, de admiradores o incluso discípulos? Morrison, a pesar de su retiro, no podía quitarse de encima la sensación de que algo fundamental se les había escapado en la investigación original. Las cintas, las docenas de cintas encontradas en la guarida subterránea del Teatro Orpheum, se convirtieron en su obsesión. Habían sido archivadas como prueba, pero él obtuvo permiso para volver a escucharlas, buscando patrones, pistas ocultas, cualquier cosa que pudiera arrojar nueva luz sobre la verdadera naturaleza del coleccionista. Pasaba días enteros en su cabaña junto al lago, con los auriculares puestos, sumergiéndose en aquellos susurros finales, en la voz melódica y aterradora del asesino. Era una tortura autoimpuesta, pero sentía que era su deber, una forma de honrar a las víctimas que no habían tenido justicia completa. Carter, preocupado por el estado de Morrison, lo visitaba con frecuencia. Juntos, comenzaron a analizar las cintas de una forma más metódica. No solo escuchaban las palabras, sino también los sonidos de fondo, las pausas, las inflexiones en la voz del coleccionista. Descubrieron cosas extrañas. En algunas de las cintas más antiguas, aquellas que correspondían a víctimas no identificadas antes de Sarah Palmer, la voz del coleccionista sonaba ligeramente diferente, menos segura, casi como si estuviera aprendiendo. Y en los fondos, a veces se escuchaban otros ruidos, el crujido de madera, el goteo de agua, e incluso, en una ocasión, lo que parecía ser el débil eco de otra voz, masculina, dando una especie de instrucción o aprobación. ¿Crees que no estaba solo al principio?, preguntó Carter, con un escalofrío. ¿Que alguien le enseñó? La idea era aterradora. Si el coleccionista había tenido un mentor, ¿quién era esa persona? ¿Y estaba aún viva, libre, quizás observando desde las sombras? Comenzaron a investigar los antecedentes del coleccionista original,
cuyo verdadero nombre era Arthur Penrod, un hombre aparentemente normal, un bibliotecario de una universidad cercana que había llevado una vida solitaria y discreta. No tenía antecedentes penales, ni signos evidentes de la monstruosidad que albergaba en su interior. ¿Cómo había llegado a convertirse en el coleccionista de susurros? Revisaron de nuevo los objetos encontrados en el Teatro Orpheum. Entre ellos, había una colección de libros antiguos sobre acústica, anatomía vocal y, curiosamente, sobre técnicas de interrogación y manipulación psicológica utilizadas por ciertas sectas y sociedades secretas a lo largo de la historia. Uno de los libros tenía anotaciones marginales, hechas con una caligrafía diferente a la de Pembroke, una caligrafía más antigua, más elegante. Las anotaciones hablaban de la pureza del sonido en el momento de la transición, de la captura de la esencia a través de la vibración vocal, y de un ritual de la escucha final que supuestamente otorgaba poder o conocimiento al que lo realizaba. Esto no es solo la locura de un hombre, dijo Morrison, con una nueva y sombría comprensión. Esto es una especie de filosofía retorcida. Una doctrina. La investigación los llevó a explorar la historia del Teatro Orpheum antes de que Pembroke lo convirtiera en su guarida. Descubrieron que, a principios del siglo XX, el teatro había sido propiedad de un hombre misterioso y excéntrico llamado Dr. Alastair Finch, de nuevo, ese nombre, como un hilo oscuro tejiéndose a través de las pesadillas narradas. Este Dr. Finch no era el perfilador del FBI, sino un médico e investigador interesado en los fenómenos de la voz humana y los estados alterados de conciencia. Se rumoreaba que realizaba extraños experimentos en los sótanos del teatro, utilizando a pacientes de un sanatorio cercano. Un sanatorio, repitió Carter, recordando otra historia de horror que el narrador de Sichoax I había contado. Las conexiones, aunque sutiles, comenzaban a erizarle la piel. Encontraron viejos artículos de periódico que hablaban de la desaparición de varios pacientes del sanatorio en la época en que el Dr. Finch era dueño del Orpheum. Los casos nunca se resolvieron. ¿Crees que Pembroke fue un discípulo de este Dr. Finch?, preguntó Carter. ¿O que encontró sus investigaciones y las llevó a un extremo aún más macabro? No tenían pruebas concluyentes, solo sospechas, hilos sueltos que parecían conectar diferentes épocas de oscuridad. Pero la idea de un legado de horror, transmitido de alguna manera, era profundamente perturbadora. Mientras tanto, en Oakhaven, a pesar de la captura de Eisen, la sensación de miedo no se había disipado por completo. Comenzaron a circular nuevos rumores, nuevas leyendas urbanas. Se decía que el espíritu del coleccionista original aún rondaba el lugar donde había estado el teatro, que se podían escuchar susurros en las noches de viento. Y algunos afirmaban haber visto una figura oscura merodeando cerca del nuevo parque conmemorativo. El capitán Davis, aunque aliviado por la resolución del caso del imitador, también sentía una inquietud persistente. Las cintas, las que habían sido recuperadas de Eisen, eran copias de las originales, pero había algunas nuevas, con víctimas que no habían sido identificadas, lo que sugería que Eisen podría haber tenido cómplices, o que había estado matando durante más tiempo del que se pensaba. Una noche, Davis recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo que fuera al antiguo sanatorio abandonado en las afueras de la ciudad, el mismo que había estado conectado con el Dr. Finch y el Teatro Orpheum. Allí encontrarás el resto de la colección, susurró la voz antes de colgar. Davis, aunque sospechaba que podría ser una trampa, no podía ignorar la posibilidad. Reunió a un pequeño equipo, incluyendo a un reacio pero curioso Van Carter, que había vuelto a Oakhaven para seguir la investigación por su cuenta, y se dirigieron al sanatorio. El sanatorio de Oakhaven era una ruina gótica y aterradora, abandonada hacía décadas, un lugar que ya de por sí era material de pesadillas. Entraron con cautela, sus linternas barriendo los pasillos oscuros y polvorientos, las habitaciones llenas de camas oxidadas y equipos médicos fantasmales. El aire era pesado, cargado del olor a moho, a descomposición y a un sufrimiento antiguo. Y a medida que se adentraban, comenzaron a escuchar sonidos. Susurros.
Los mismos susurros que habían escuchado en las cintas del coleccionista, pero esta vez parecían venir de todas partes, de las propias paredes, como si el sanatorio entero estuviera impregnado de ellos. Llegaron a lo que parecía ser el antiguo quirófano o sala de experimentos. Y allí, en el centro de la habitación, sobre una mesa de operaciones oxidada, encontraron una caja de madera. Con el corazón en un puño, Davis la abrió. Dentro, había docenas de cintas de casete, cuidadosamente etiquetadas con iniciales y fechas. Y junto a ellas, un pequeño diario encuadernado en cuero negro, con una caligrafía elegante y antigua. Era el diario del Dr. Alastair Finch, el dueño original del Teatro Orpheum. Carter comenzó a leerlo en voz alta, su voz temblando a la luz de las linternas. El diario describía los experimentos de Finch con la voz humana, su obsesión por capturar la esencia del alma en el momento de la muerte. Hablaba de cómo había utilizado a los pacientes del sanatorio como sujetos de prueba, grabándolos en sus últimos momentos, buscando ese susurro perfecto. Finch no era solo un investigador excéntrico. Era un monstruo, un precursor del coleccionista de susurros, quizás incluso su mentor directo o una inspiración póstuma a través de sus escritos. Y luego, en las últimas páginas del diario, encontraron algo que los dejó sin aliento. Finch hablaba de un legado, de un conocimiento que debía ser transmitido, de un círculo de oyentes que compartían su fascinación por los susurros finales. Mencionaba nombres, algunos de ellos figuras prominentes de Oakhaven en esa época, personas que habían parecido respetables, pero que en secreto formaban parte de una sociedad macabra que se deleitaba con el sufrimiento ajeno. No era solo Pembroke, dijo Davis, con horror. Era una red. Un culto a la muerte. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos. Se giraron y vieron una figura en el umbral de la puerta. Era un hombre anciano, vestido con un traje elegante pero anticuado. En su rostro, una sonrisa amable y serena. Veo que han encontrado los archivos del Dr. Finch, dijo el anciano, su voz suave y culta. Un hombre brillante, aunque un poco incomprendido en su época. ¿Quién es usted?, preguntó Davis, su mano instintivamente buscando su arma. Solo soy un viejo amigo de la familia, por así decirlo, respondió el anciano. Un miembro del círculo. Y he venido a asegurarme de que ciertos legados se preserven. Hizo un gesto, y de las sombras del pasillo emergieron otras figuras. Hombres y mujeres, la mayoría de edad avanzada, pero con una mirada fría y calculadora en sus ojos. Eran los descendientes, o los sucesores, del círculo de oyentes del Dr. Finch. El coleccionista, Pembroke, era uno de nosotros, continuó el anciano. Un talento excepcional, aunque un poco indisciplinado. Y el joven Isen, un prometedor aprendiz, aunque le faltaba la sutileza del maestro. Ustedes son los verdaderos monstruos, dijo Carter, con rabia. El anciano sonrió. Monstruos, detectives, es una palabra tan subjetiva. Nosotros solo somos apreciadores de una forma de arte muy particular. Y ahora, ustedes han visto demasiado. Saben demasiado. Las figuras avanzaron hacia ellos, sus intenciones claras. Mientras tanto, en su cabaña junto al lago, Frank Morrison estaba escuchando una de las últimas cintas recuperadas de la guarida subterránea de Pembroke. Era una cinta que no había escuchado antes, etiquetada solo con la palabra iniciación. La cinta contenía dos voces. La del coleccionista, Pembroke, más joven, más vacilante. Y otra voz. Una voz más vieja, más autoritaria, que le daba instrucciones, que lo guiaba. Asterisco, no temas, Arthur, el primer corte es el más difícil, pero el sonido, el susurro que obtendrás, será una recompensa única. Escucha la música del alma, al desprenderse, asterisco. Morrison reconoció la segunda voz. Era una voz que había escuchado antes, en algún lugar, hacía mucho tiempo. Una voz que asociaba con el poder, con la autoridad, con una frialdad implacable. Y entonces, lo recordó. Era la voz de un antiguo juez del condado, un hombre muy respetado, que había presidido muchos casos importantes en Oakhaven hacía décadas.
un hombre que se había retirado en circunstancias misteriosas y del que nunca más se supo. Un hombre cuyo retrato aún colgaba en el antiguo juzgado. El juez Alistair Finch, no el Dr. Finch del teatro, sino otro Finch. ¿Un pariente? ¿Una coincidencia de nombres en un pueblo pequeño? ¿O algo más? Morrison sintió un escalofrío helado. La red era más amplia, más profunda de lo que jamás había imaginado. El mal no solo se escondía en teatros abandonados o sanatorios en ruinas. A veces, vestía toga y birrete y se sentaba en los más altos estrados de la justicia. La cinta continuó. Escuchó el primer susurro que Pembroke había grabado bajo la tutela de su mentor. Era el de una víctima joven, aterrorizada. Y luego, la voz del juez Finch, llena de una satisfacción fría. Bien hecho, Arthur. Muy bien hecho. Tienes el don. La colección ha comenzado. Y algún día, quizás, tú también tendrás un aprendiz. Morrison apagó la grabadora, su rostro una máscara de horror y comprensión. El ciclo. El legado. Se transmitía de maestro a aprendiz, una tradición de muerte y depravación oculta bajo una fachada de respetabilidad. Eisen no era solo un imitador. Era el siguiente en la línea. Y si había un círculo de oyentes, quizás había otros aprendices. Otros coleccionistas en potencia, esperando su momento. El silencio en la cabaña de Morrison era ahora ensordecedor, lleno de los ecos de todos los susurros que había escuchado y de la aterradora comprensión de que la casa, quizás, nunca terminaría realmente. La revelación en el sanatorio abandonado dejó al capitán Davis y a Van Carter en una situación desesperada. Estaban rodeados por los miembros del círculo de oyentes, descendientes o sucesores de la macabra sociedad del Dr. Alistair Finch, personas que parecían respetables ciudadanos de Oakhaven y de las comunidades circundantes, pero cuyos ojos ahora brillaban con una fría y fanática devoción a su arte perverso. Han sido muy persistentes, detectives, dijo el anciano líder del círculo, a quien Davis ahora reconocía como el señor Hawthorne, un filántropo local y antiguo mecenas de las artes, cuya familia había estado conectada con la élite de Oakhaven durante generaciones. Una cualidad admirable, pero en este caso, lamentablemente, inoportuna. Así que todo esto, las muertes, el terror, es solo un pasatiempo para ustedes, escupió Carter, la rabia mezclándose con el miedo. Hawthorne sonrió con condescendencia. Pasatiempo es una palabra tan vulgar, joven. Lo nuestro es una apreciación. Una búsqueda de la belleza en los momentos más crudos y trascendentales de la existencia. El Dr. Finch nos enseñó a escuchar la verdadera música del alma. Pembroke fue uno de sus alumnos más dotados, aunque su estilo era un poco demasiado teatral para algunos de nosotros. Y el joven Eisen, bueno, digamos que era un diamante en bruto. Ustedes son monstruos, dijo Davis, su mano aferrando su arma, aunque sabía que estaban en inferioridad numérica y probablemente superados en astucia. La monstruosidad, capitán, es a menudo una cuestión de perspectiva, replicó Hawthorne. Para nosotros, ustedes son los que perturban la armonía, los que intentan silenciar la música. Pero no se preocupen. Pronto, también ustedes contribuirán con sus propios susurros a la gran sinfonía. Los miembros del círculo comenzaron a avanzar lentamente, sus rostros impasibles, algunos de ellos sosteniendo objetos que parecían instrumentos quirúrgicos o herramientas de grabación modificadas. La atmósfera en el quirófano abandonado se volvió sofocante, el aire cargado con el hedor antiséptico rancio y la promesa de una violencia fría y calculada. Mientras tanto, en su cabaña junto al lago, Frank Morrison estaba sumido en una lucha interna. La revelación de la cinta de iniciación, la conexión con el juez Alistair Finch, que ahora sospechaba que era el mismo Dr. Finch del teatro, o al menos un pariente muy cercano que había adoptado un nuevo rol en la sociedad, lo había golpeado con la fuerza de un tren. El mal no era un individuo aislado, sino una red, una tradición de depravación que se había perpetuado durante décadas, quizás siglos, oculta bajo el velo de la respetabilidad. Sabía que Davis y Carter estaban en peligro. La llamada anónima que había llevado a Davis al sanatorio,
ahora sospechaba que había sido una trampa orquestada por el círculo para atraer a la policía a su terreno. Morrison, a pesar de su retiro y de las cicatrices de su pasado, no podía quedarse de brazos cruzados. Agarró su vieja placa, su revólver de servicio que había guardado bajo llave y la piedra opaca del guardián del umbral de la otra historia. No, ese era otro caso. Se concentró. Agarró las pocas cintas que había estado analizando, incluyendo la de la iniciación, y salió de su cabaña, dirigiéndose hacia Oak Haven con una urgencia desesperada. Recordó los planos del sanatorio de Oak Haven que había estudiado durante la investigación original del Dr. Finch y sus experimentos. El sanatorio tenía una red de túneles de servicios subterráneos, utilizados antiguamente para el mantenimiento y para trasladar discretamente a los pacientes más problemáticos. Si el círculo estaba usando el sanatorio como su nueva sala de conciertos, quizás podría entrar sin ser detectado a través de esos túneles. Llegó al sanatorio justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos sangrientos. Encontró una entrada a los túneles oculta tras unos matorrales en la parte trasera del edificio, tal como recordaba. Se adentró en la oscuridad, armado solo con su revólver, su linterna y la pesada carga de su conocimiento. Los túneles eran un laberinto claustrofóbico, llenos de telarañas, ratas y el eco de un sufrimiento antiguo. Pero Morrison avanzó con determinación, guiado por su instinto de viejo policía y por la necesidad de detener esta locura de una vez por todas. Mientras tanto, en el quirófano, la situación de Davis y Carter era crítica. Los miembros del círculo los habían reducido y atado a unas viejas camillas de operaciones. Hawthorne los observaba con una sonrisa de satisfacción. «Es una lástima que tengan que terminar así», dijo, casi con pesar. Ambos tienen una cierta cualidad en sus voces. Un timbre de desafío, de miedo contenido. Creo que sus susurros serán contribuciones muy valiosas a nuestra colección. Sacó una pequeña grabadora de casetes, idéntica a las del coleccionista, y un bisturí afilado. Comenzaremos con el más joven, creo, dijo, acercándose a Carter. La juventud tiene una pureza en su terror que es particularmente inspiradora. Carter luchó contra sus ataduras, pero eran demasiado fuertes. Miró a Davis con desesperación. Justo cuando Hawthorne estaba a punto de comenzar su macabra grabación, escucharon un ruido en el pasillo exterior. Unos disparos. Gritos. Los miembros del círculo se sobresaltaron, mirando hacia la puerta. Hawthorne frunció el ceño, molesto por la interrupción. La puerta del quirófano se abrió de golpe y Frank Morrison irrumpió en la habitación, su revólver en la mano. Detrás de él, varios oficiales de policía uniformados, alertados por una llamada anónima que Morrison había logrado hacer desde los túneles antes de perder la señal, entraron con las armas en alto. «Se acabó la función, Hawthorne», gritó Morrison, su voz resonando con una autoridad que había creído perdida. La sorpresa inicial del círculo se convirtió rápidamente en una furia fría. Algunos intentaron resistirse, pero estaban en clara desventaja. Hubo un breve y caótico intercambio de disparos. Morrison, a pesar de sus años, se movía con la precisión de un veterano, cubriendo a sus compañeros mientras desarmaban o abatían a los miembros del círculo que ofrecían resistencia. Hawthorne, viendo que su macabro juego había terminado, intentó huir por una puerta trasera, pero Carter, que había logrado soltarse parcialmente de sus ataduras, lo derribó con una patada desesperada. En pocos minutos, la situación estaba bajo control. Varios miembros del círculo yacían heridos o muertos. El resto, incluyendo a Hawthorne, estaban esposados y bajo custodia. Davis y Carter fueron liberados, temblando pero ilesos. Miraron a Morrison con una mezcla de gratitud y asombro. «Creí que te habías retirado, Frank», dijo Davis, con una media sonrisa. «Algunas cosas nunca te retiran de ellas», respondió Morrison, guardando su revólver. Pero sabía que esto no era el final. Habían desarticulado al círculo de Oak Haven, pero la cinta de iniciación seguía resonando en su mente. El juez Alastair Finch, el mentor del coleccionista original, seguía siendo un cabo suelto, una sombra del pasado que aún podría proyectar su influencia. En los días siguientes, la investigación se centró en el juez Finch.
Descubrieron que, efectivamente, el juez Alastair Finch y el doctor Alastair Finch del Teatro Orpheum eran la misma persona, un hombre que había llevado una doble vida durante décadas, alternando su respetable carrera judicial con sus macabros experimentos y su liderazgo en el círculo de oyentes. Había fingido su propia muerte años atrás, desapareciendo sin dejar rastro, probablemente para continuar sus actividades en la clandestinidad. Morrison estaba convencido de que Finch seguía vivo y que era el verdadero cerebro detrás de todo, el titiritero que había movido los hilos del coleccionista, de Essen y del círculo de Hawthorne. Mientras Finch siguiera libre, el legado de los susurros finales nunca estaría verdaderamente erradicado. La pista final llegó de una fuente inesperada. Una de las cintas encontradas en la guarida de Pembricht, una que habían descartado inicialmente por su mala calidad de sonido, contenía, además de los susurros de una víctima, un ruido de fondo muy particular, el tañido de unas campanas de iglesia, con un repique distintivo que Morrison reconoció. Eran las campanas de una pequeña y aislada iglesia en las montañas de los Apalaches, un lugar donde Morrison había pasado unas vacaciones de niño. Era una corazonada, una posibilidad remota. Pero Morrison decidió seguirla. Con la ayuda de Carter, que pidió un permiso especial para acompañarlo, viajaron a las montañas Apalaches, a la pequeña y olvidada parroquia de St. Augustine. La iglesia era antigua, de piedra oscura, rodeada por un cementerio cubierto de musgo. Y junto a ella, había una pequeña casa parroquial, aparentemente abandonada. Entraron con cautela. La casa estaba polvorienta y en silencio, pero no completamente vacía. En una de las habitaciones encontraron un pequeño estudio lleno de libros sobre teología oscura, demonología y rituales arcanos. Y sobre un escritorio había una grabadora de casetes y una colección de cintas cuidadosamente etiquetadas. Y sentado en un viejo sillón de cuero, como si los estuviera esperando, había un hombre anciano, vestido con una sotana raída. Era el juez Alastair Finch. O más bien, lo que quedaba de él. Estaba increíblemente viejo y frágil, su piel como pergamino, sus ojos hundidos brillando con una luz febril. Detective Morrison, dijo Finch, su voz era un susurro apenas audible, pero aún conservaba un eco de su antigua autoridad. Sabía que vendría. Tarde o temprano. Se acabó, Finch, dijo Morrison, su voz cansada pero firme. Su colección ha terminado. Finch sonrió, una mueca macabra en su rostro decrépito. Oh, detective, la colección nunca termina. Solo cambia de manos. Se transforma. Es eterna. Como el eco del último susurro, señaló una cinta en la grabadora. Esta es mi obra maestra. Mi propio susurro final. He estado preparándola durante mucho tiempo. Una sinfonía de todos los susurros que he coleccionado a lo largo de mi vida. Una melodía que resonará por toda la eternidad. Antes de que pudieran reaccionar, Finch presionó el botón de play de la grabadora. Y luego, con un último suspiro, se desplomó en el sillón, sus ojos vidriosos fijos en el techo. Había muerto. De la grabadora comenzó a emanar un sonido. No era un susurro humano. Era una cacofonía de voces, de lamentos, de gritos ahogados, mezclados con una música disonante y aterradora. Un sonido que parecía penetrar en la mente, en el alma, llenándolos de una angustia y una desesperación indescriptibles. Morrison y Carter se taparon los oídos, pero el sonido era demasiado penetrante. Sintieron que sus mentes comenzaban a fragmentarse, que la locura los acechaba. En un acto de desesperación, Morrison agarró la grabadora y la estrelló contra el suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. La cinta se desenrolló, silenciando la macabra sinfonía. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Pero en sus mentes, el eco de aquellos susurros finales, de aquella música infernal, persistiría para siempre. Destruyeron todas las cintas y los escritos de Finch que encontraron en la casa parroquial. Alertaron a las autoridades locales, que solo encontraron el cuerpo de un anciano solitario y una colección de libros extraños.
El verdadero alcance de la maldad de Alastair Finch, el coleccionista original de coleccionistas, nunca se conocería del todo. Frank Morrison y Ben Carter regresaron a sus vidas, pero ya nada sería igual. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada, dejando una huella imborrable en sus almas. Morrison encontró una paz relativa en su retiro, aunque las noches seguían siendo largas y a menudo pobladas por los ecos de los susurros. Carter continuó su carrera como detective, pero con una nueva comprensión de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, y con una determinación renovada por proteger a los inocentes de aquellos que encuentran arte en el sufrimiento. El legado del coleccionista de susurros finales, aunque aparentemente erradicado, seguiría siendo una advertencia. Una advertencia sobre la fragilidad de la cordura, sobre la seducción del poder y sobre la terrible belleza que algunos pueden encontrar en el horror más absoluto. Porque mientras exista el miedo, mientras exista la muerte, siempre habrá aquellos que intenten capturar su esencia, aquellos que busquen coleccionar los ecos más oscuros del alma humana. Y la sinfonía de la oscuridad, aunque silenciada, siempre podría encontrar una nueva voz, un nuevo director, esperando pacientemente en las sombras para comenzar su último y aterrador acto. Y así, la última cinta se detiene y el silencio que deja es, quizás, más aterrador que cualquier sonido. El coleccionista de susurros finales nos ha llevado a través de un laberinto de depravación humana, mostrándonos cómo el mal puede ser meticuloso, artístico a su manera perversa, y cómo sus ecos pueden persistir a través del tiempo y de las generaciones. ¿Puede una obsesión tan oscura ser verdaderamente erradicada, o siempre habrá quienes se sientan atraídos por la música del sufrimiento? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que estas historias nos fascinen y nos aterren a partes iguales? Los invito a compartir sus reflexiones finales sobre esta extensa y perturbadora saga, y si creen que el mal es una creación humana o una fuerza que simplemente espera ser canalizada, en la sección de comentarios. En Psycho Hacks, sabemos que las respuestas a menudo son tan complejas como las preguntas. Si esta inmersión en la mente de un asesino en serie y la caza de su legado oscuro les ha mantenido en vilo y ha desafiado su comprensión de la naturaleza humana, les agradeceré profundamente su me gusta. Suscríbanse en Psycho Hacks y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en los anales del crimen y el terror. Compartan esta saga completa con otros que tengan el temple para escuchar los susurros más oscuros.